De Lucas capítulo 17. Vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Lucas 17, busque allí, versículo 1. Gloria a Dios. Ok, dice la Biblia. ¿En el nombre de quién? Y decimos, amén. Dijo Jesús a su discípulo: imposible es que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Amén. Amén. Okay. Levante su mano y dígale al Señor en esta hora: Señor, creemos tu palabra. Háblanos, que podamos entender al oírla. Revélate en ella a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. La Biblia dice: como fue, será; como se hizo, se hará. Amén. Y Dios restaurará lo que pasó. Cuando Jesús vino, la gente tropezó. ¿Tropezaron en qué? En la palabra. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque escrito estaba y escrito está. Como fue para ellos, para nosotros. He aquí pongo en Sión piedra preciosa, piedra angular, piedra aprobada, o piedra aprobada, piedra preciosa. La piedra que los edificadores han rechazado, desaprobado. La piedra, el mensajero, el enviado de Dios, el ministro de Dios, el ungido de Dios, aquel que Dios envió. Aquellos edificadores, aquellos creyentes, aquellos sacerdotes, aquellos que tenían nombre como si fueran de Dios, aquellos representantes de Dios, aquellos que rechazaron a aquel que Dios envió, porque para ellos no le pareció, para ellos no era, para ellos no fue aprobado. Entonces el Señor dijo: ese que ustedes rechazaron, Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque aquí yo pongo esa piedra para que se edifiquen en ella, para que Él sea el ejemplo a seguir. Hace como Él ha hecho. ¿Ven? Sé como Él, aprendan de Él, actúen como Él, procedan como Él. Sean ustedes como Él, conviértanse ustedes a Él, porque aquí yo pongo esa piedra para que se edifiquen, para que se construyen. Cada uno de ustedes sean construidos en esa manera, en esa forma. Pero dice la Biblia que esta gente que representaba a Dios en la tierra, con sus nombres o renombres de piedad, en sus posiciones eclesiásticas religiosas, como eran los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Todo ese grupo sacerdotal,
todo ese grupo de nobleza que estaba en el Sanedrín, los grandes maestros, doctores en divinidad, teólogos, filósofos, muchos estudiosos. Esta gente que representaba supuestamente a Dios, porque eran los representantes de Dios, eran los representantes de Dios porque eran los que estaban al frente o como cabeza en la congregación de los justos, de los santos. Era lo que estaban representando porque estaban como cabeza en el gran Sanedrín. Eran los que llevaban las vestiduras delicadas. Eran aquellos que llevaban las vestiduras sacerdotal. Eran ellos los que tenían los pergaminos santos, los libros de los profetas, los salmos, donde Dios hablaba al pueblo, donde hablaba de Dios, de su pueblo, del pasado, del presente y del futuro. Entonces, esta gente no le pareció. Ahora, Dios ya había hablado y estaba establecido que se iba a hacer de esa manera. Pasará cielo y tierra, mas la palabra de Dios no será confirmado como yo lo he determinado. Se hará como yo lo he pensado, será confirmado como lo he determinado. ¿A quién dice el Señor? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Anda pues, dile a este pueblo, ciertamente de oído oiré y no entenderé, y viendo con vuestros ojos veré y no percibiré, para que no haya para ti sanidad, salud, salvación, perdón. Pero era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Mas aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Pero cuando apareció la piedra de fundamento del Salmo 118, versículo 22, o Isaías 28, 16, es la misma piedra reprobada por los que edifican, pero es una piedra aprobada por Dios, rechazada por los demás o desaprobada por la gente, por los religiosos, por la gente de posiciones eclesiásticas. Es reprobada, pero aprobada por Dios. Es piedra angular, piedra de fundamento, pero también es piedra, dice, de embellecimiento, piedra preciosa. Entonces conseguimos que cuando apareció de quien estaba escrito, de quien hablaron los profetas, de quien el Espíritu en los profetas habló, describió su carácter, su fruto, su ministerio, su aparición. Cuando Él vino, la gente no le pudo ver. Y por eso la Biblia dice, y tropezaron en la palabra. Pero también estaban destinados para esto. Amén. Y esto tiene que llamar la atención a usted y a mí. Porque imposible que no vengan los tropiezos. Pero hay de aquel. Por eso, tanto el que está posicionado en algún ministerio, de lo que aparece en la Biblia, con los nombres como definido como un hombre de Dios, bien sea pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, como aparece acá, o también aquel que simplemente aparece como una ovejita que es cuidada,
apacentada por aquellos que están en la Biblia como pastores y están ejerciendo en el ministerio pastoral de apacentamiento. Pastores, vosotros sujetamos a vuestros pastores, plural, a los ministros del altar, que os han hablado la palabra del Señor y os han enseñado. Y algunos han venido como evangelistas y han dado ministerio evangelístico y han traído sanidad y liberación. Otros han traído fundamento, otros han traído mucha consolación, mucho cuidado con la palabra. Otros han traído grandes enseñanzas sujetado a ello. Entonces dice la Biblia, tanto el uno como el otro debe mirar bien, porque hay de aquel que sea tropiezo. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Por eso debemos ser pronto para oír y tardo en hablar. No hagáis maestro muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Entonces, vamos a tener cuidado, mucho más de lo que hemos tenido, porque el Señor juzgará por tus palabras. Entonces seamos más pronto para oír, como dice Eclesiastés 5, acerquémonos con corazón sincero, ¿verdad? Pero también con buen entendimiento, con corazón, como dice, de confianza, sabiendo ya que el que nos llamó es bueno, es amoroso, misericordioso, pero también con el buen entendimiento, con confianza de que nos estamos acercando con un buen espíritu, nos estamos acercando con el buen entendimiento que nos ha dado el Espíritu, de que no debemos apresurarnos a proferir palabra delante de Dios, o el predicador a predicar, sino que sabemos lo que estamos hablando. Porque de lo que hemos oído y hemos creído, de eso hablamos. Por la medida de fe que tenemos, conforme a como Dios nos dio y repartió, ¿verdad? Amén. A la medida de fe, como Dios nos dio y nos repartió, con el buen entendimiento, recibí esto y hasta este límite lo conozco, hasta esto hablo. Dios repartió, sí, subiendo a lo alto dio dones a los dones, dice a los hombres, repartió como Él quiso. Efesios 4:8, 1 Corintios 7:17, debe quedarse en la posición como Dios te llamó, para la que Dios te llamó y como Él dio y repartió. Conforme a la medida de fe debe ministrar en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11, y debe hablar conforme a la palabra de Dios. Nunca puedes salirte del fundamento, porque no hay otro fundamento. La Biblia dice el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué dice apóstoles y profetas? Porque los apóstoles fueron fundamentados en el fundamento de los profetas. Y los apóstoles fueron los aprobados por el Señor para que fueran a ser discípulos. A ellos le fue revelado el misterio del reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Efesios 4:11, Efesios 2:20, el fundamento de apóstoles y profetas. Pero ve que ahí dice, siendo el principal Jesucristo. O sea que te vas a ir a Jesucristo. Jesucristo es de quienes hablaron los profetas. Aquí dice la Biblia
el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 10 y 11. Jesucristo es el cumplimiento de los profetas que hablaron por el Espíritu, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos, anunciando la aparición de ese ser. Entonces dice la Biblia, ¿cómo nosotros debemos hoy tomar seriamente estas cosas que hemos oído? Los tiempos son difíciles. El tiempo más malo de todos los tiempos es este. La edad más miserable, más confusa es esta. Ahí está en las edades de la iglesia, de Efeso hasta la Odisea. La más difícil es esta, porque Jesucristo está fuera de la iglesia y Él está fuera llamando, lo han sacado, y la condición de la iglesia es la peor. Así que, amado, no les puedes creer a todo espíritu. Prueba los espíritus, porque no todos son de Dios. Amén. Amén. Capítulo 4 de Primera de Juan. Entonces, sabiendo ya, ¿verdad? Conociendo el tiempo, o conociendo bien el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, es hora de despertar, ¿verdad? Y levantar manos caídas, rodillas paralizadas, pero saber cómo hacerlo, por qué hacerlo, para qué hacerlo. Porque por falta de conocimiento mi pueblo perece. Osea 4:6, Osea 1:3, ¿verdad? Isaías 1:3. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que saber hacerlo, no hacerlo por hacerlo. Hebreos capítulo 2, hay que poner interés en las cosas que hemos oído. Entonces quiere decir que aquí hay que examinarlo todo, aquí hay que dedicar tiempo a escudriñar. Porque tú no le puedes creer a todo espíritu, a todo predicador. Pruébalo, examínalo. Porque ya Jesús dijo que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy. Dice que en ese libro de Lucas enfoca que él puso interés en las cosas que él había oído, en las cosas que se ha divulgado, de lo que se ha dicho, que se ha predicado, de la aparición de un ser, ¿verdad? Amén. Que fue respaldado por Dios. Era Jesús, el nazareno, que venía de Nazaret de Galilea, que comenzó su ministerio allá, que fue reconocido como profeta, y él murió y resucitó. Y Lucas puso interés y dice que entonces, después de él conocer, él pudo escribir. Como dice la Biblia, que entre más sabio fue el predicador, tanto más enseñó. Pero procuró el predicador hallar palabra de verdad, escribir rectamente, e hizo que el pueblo escuchara, escudriñara. Puso interés. Nosotros igual, hay que examinarlo todo, hay que escudriñar las escrituras. Jesucristo dijo: escudriñen las escrituras, porque la gente dudaba si era o no era. Hoy la gente está dudando. Entonces se tiene que llamar a la gente: escudriñe. San Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñalo. El apóstol Pablo, cuando habla a los hermanos de Tesalónica, ya a los gentiles, también le dice: examínenlo todo. Cuando Pablo predica y Pablo llega, dice, a Berea, entonces ¿qué pasó? Dice que los hermanos de Berea eran diferentes. Ellos pusieron interés. El que no pusieron los hermanos de Tesalónica, capítulo 17 de Hechos, versículo 10. Los de Tesalónica no pusieron tanto interés, pero los hermanos de Berea pusieron interés. Los judíos que estaban allá,
los religiosos que estaban allá, y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque ellos sabían que la única verdad es la palabra. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Al que al Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Por qué hay que poner interés en examinarlo todo? ¿Verdad? Amén. Escudriñarlo, indagar, inquirir, poner interés, porque la salvación está en la palabra. La palabra identifica a aquel a quien Dios envía. Porque la salvación de Dios siempre ha estado en un profeta. En la boca de el que Dios envía está la palabra. Y la palabra entonces va a revelar el misterio que está en Dios, que es dado de Dios a un profeta, del profeta al pueblo. Y el pueblo con eso se prepara, se apercibe, se arregla, se atavía para el Señor que mandó el mensaje. El mensaje siempre enfoca sobre el misterio que Dios siempre ha tenido guardado en sí, que a su tiempo y a su hora tiene que darse a conocer. Por eso no le puedes creer a todo espíritu, porque ya Jesús dijo, vendrán muchos. Lucas 17:20, vinieron los fariseos a preguntarle cuál era el tiempo de su venida, cuáles señales habrían, qué señales habrán. Entonces el Señor le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Lo bueno que nosotros tenemos que allá en Mateo 24:25 dice que el espíritu anticristo contra la palabra, antipalabra, ¿verdad? Contra Cristo, contra el Señor, aunque se parece mucho, es similar, porque estamos en ¿qué? En Mateo 13 también, la parábola del sembrador, por allá la cizaña, después de la parábola del sembrador viene la parábola de la cizaña. Entonces conseguimos que la cizaña se parece mucho al trigo, pero el Señor dice que ese espíritu va a estar tratando de engañar a los escogidos, pero no será posible. Pero dice la Biblia que engañará a muchos, pero mirad que nadie os engañe, porque te dirán helo aquí, helo allá, no vayáis sin que antes lo escudriñes. No le sigáis sin que antes seas confirmado por las escrituras que yo lo he enviado. Porque claramente Jesús dijo que vendrán muchos, pero Jesús mismo dijo que Él enviaría. Porque el que recibe en el orden que Él estaba estableciendo o confirmándole a estos aquí en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, a la iglesia, para que miraran a Él y se cumpliera Isaías 45:22. Miren a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Para que vieran, Él dijo, yo salí del Padre, al Padre vuelvo. Salí de Dios, a Dios vuelvo. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe al que me envió, bueno, si me recibe a mí, recibe al que me envió, recibe a Dios, recibe al Padre. Ahora Jesús dijo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Ahora van a aparecer muchos como enviados de Dios. Y el Señor dice, mira que nadie os engañe. Para que nadie te engañe, tú debes venir a examinarlo todo, escudriñarlo, a ver si es aprobado por Dios. ¿A dónde? En la palabra. A ver si está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Porque si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Por eso no le puedes creer a todo espíritu, a todo predicador. Y para que tú no caigas en esto, de creerle a todo espíritu, primero tiene que poner interés, ¿verdad?
y andar sabiamente, prudentemente. Por nada te afanes, por nada te angusties. Primeramente, dice la Biblia, debes cerrar tus puertas tras ti y orar a tu Padre que está en secreto. Empezar a orar, buscar intimidad con Dios. Porque la comunión íntima del Señor es con los justos, son también con los que le temen. El proverbio lo dice el 3:32, Salmo 25:14. Entonces, busca una comunión. Mateo 6:5, cerrar la puerta, orar, ¿verdad? Empezar a orar, empezar a oír. Porque hay algo. Si ya el Señor apercibió de esto, al decirnos, al hablarnos, al enseñarnos, que como fue, se hará, como se hizo, se volverá a repetir. Y muchos fueron engañados. Y el Espíritu dice a través de Pablo, aquí en Hechos capítulo 20, que cuando Pablo se despide, dice el discurso de despedida de Pablo de Mileto. Entonces Pablo habla cómo iba a venir ese Espíritu e iba a entrar entre los hermanos. Y entre vosotros mismos se levantarán. Así que ya el Espíritu dijo. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Capítulo 4, primera a Timoteo. Capítulo 3, el carácter de los hombres. Ya ustedes al examinarlo se dan cuenta del carácter de esos hombres que tendrán apariencia de piedad. Van a negar la eficacia de la piedad con sus hechos. Por eso es que tiene que haber un fruto, tiene que haber un carácter, y todo tiene que ser basado en la palabra. No le crea todo espíritu. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. ¿Verdad? Amén. Entonces aquí hay que saber qué fruto estamos dando, qué fruto está dando la persona que está con nosotros, que anda con nosotros, que dice ser de Dios, que aún habla de Dios y aún puede ministrar en las cosas del Señor. ¿Qué fruto está dando? ¿Será el fruto del Espíritu? Porque ya apareció escrito y Dios lo ha puesto en tu mano, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y hoy tiene la dicha de estar en un tiempo de derechos, de reclamo, libertad de culto, libertad de expresión, democracia, donde tú puedes asistir a cualquier lugar a escuchar, hablar de Dios, donde tú puedes levantar tus manos en cualquier lugar y orar y unirte a cualquier grupo, cualquier movimiento eclesiástico. Hay libertad. Lo bueno es que Dios hizo todas estas cosas para darle oportunidad a todos. Pero no todos aprovecharán esta oportunidad, porque descuidarán este principio de poner interés y escudriñar, examinarlo y examinar, como Pablo le pide a los hermanos de Corinto. Capítulo 13 de 2 Corintios, Pablo dice: busco una prueba de que Cristo habla en mí. En el 14, 32 en adelante, él dice que los espíritus y los profetas se sujetan, de 1 Corintios, se sujetan a los profetas, ¿verdad? Y bueno, y lo que él estaba hablando, lo que estaba mandando, lo que estaba enseñando, eran mandamientos del Señor. Pero si alguno
dudaban, si algunos ignoraban, bueno, ignoren. Pero sepa que esto es un mandamiento del Señor. Ahora, ¿Dios habló de Pablo? Sí. ¿Dios testificó de Pablo? Sí. ¿Y Pablo apareció de la nada? No, la Biblia dice que el Espíritu, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías le aparece a Pablo, es por revelación, ¿verdad? Es por revelación, el testimonio de 2 o 3. Ananías capítulo 9 del libro de los Hechos. Ananías dice la Biblia que era un discípulo del Señor que tenía buen testimonio, conocido entre los hermanos. Y cuando el Señor aparece a Pablo, que va hacia Damasco, entonces cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor manda a Pablo a que entre en la ciudad y está 3 días en ayuno, orando, ciego, por el encuentro con el Señor. Entonces el Señor habla a Ananías. Ananías recibe la orden de ir a orar por uno llamado Saulo de Tarso, que estaba encerrado por allá 3 días en ayuno, en oración. El Señor le dice, ya se oía de Saulo. Ananías dice, he oído de este hombre que ha hecho tanto mal a tu pueblo, a tu iglesia. Ve, porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre entre los gentiles. Entonces vemos que Dios testifica de aquel que Dios envía. Ahora, Pablo dice que cuando Ananías lo bautiza, le dice que Dios lo envió para que recobrara la vista, lavara sus pecados invocando su nombre, Hechos 22:16. Y cuando lo bautiza, le dice en el capítulo 9, que la aparición, le dice a Ananías para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice que él, después de bautizado, entonces recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo. Él se quedó en Antioquía, estaba con los hermanos en Damasco, de ahí después se quedó establecido un tiempo con los hermanos de Antioquía, capítulo 13 del libro de los Hechos. Y estando ministrando al Señor, oración, ayuno, había maestros y profetas. El Espíritu dice, no puedes quedarte aquí, yo te llamé para que fueras testigo de estas cosas, así que yo te envío, leo a los gentiles. Entonces Pablo, el Espíritu aparta a Pablo, lo acompaña a Bernabé y salen en la misión. Ahora, Pablo dice que él estaba dando, era mandamiento del Señor. Ahora, Pablo, siendo vindicado, aprobado por la Escritura, alguno podía decir, pero ¿dónde aparece Pablo? Alguno de ese tiempo podía decirle, pero ¿a dónde aparece Pablo que los profetas profetizaron que Pablo había de venir? Entonces Pablo, dice la Biblia, lleno del Espíritu, en Hechos 13:47, bien lo ha dicho el Señor, te he puesto por luz para revelación, para salvación a los gentiles. Y Pablo estaba citando Isaías 42:6. Quiere decir que Pablo aparecía ya en el Antiguo Testamento. ¿Estamos entendiendo? Ahora vemos allí que Pablo estaba siendo confirmado, que Dios ya había hablado de él. Y cuando Pablo entonces está ejerciendo su ministerio, la gente no quiere aceptar, reconocer que Pablo es el enviado de Dios. Y todavía el Señor le dice Pablo, porque Pablo dice que él tenía un anhelo en su corazón por salvar su gente, lo que eran según la carne, donde estaban los pactos, la promulgación, las promesas
de donde eran los patriarcas. Y Pablo, capítulo 9 del libro de los Romanos, Pablo relata esto, el anhelo que había en su corazón. Y Pablo dice que él estaba dispuesto hasta morir por causa del nombre del Señor. Y Pablo llega a Jerusalén en el capítulo 21 del libro de los Hechos. El Espíritu apercibe a Pablo de que no vaya, que le esperaban tribulaciones, persecuciones, azotes, desvelo, ayuno, de todo, naufragio en el mar, muchas calamidades, persecuciones. Y Pablo dice que nada hacía caso. Entonces Pablo llega a Jerusalén. El Señor le dice: tienes que salir de Jerusalén. Sal de Jerusalén. Yo te envío luego a los gentiles. Allá te van a oír, allá te van a creer. Vemos entonces que el mismo Dios estaba peleando contra Pablo y Pablo contra el Señor. Porque el Señor estaba lidiando, tratando con Pablo, de que Pablo tenía que morir respecto a su gente, a su nación, y tenía que vivir a la voluntad de Dios, que el Señor lo había escogido para que fuera entre los gentiles. Pero él quería predicar entre los hermanos judíos, israelitas, y por eso él se esforzó, luchó, hasta llegó a Jerusalén. Dios le permitió y dio testimonio de que tenía un propósito con Pablo, porque en todas las adversidades Dios lo libró. Y luego entonces, al sacarlo ya de esa voluntad, por eso Pablo decía que él moría diariamente, y que la tristeza que según Dios no tiene después de que uno arrepentirse, porque ha obrado para bien, le ha dado una lección, le ha enseñado, le ha hecho ver lo que no veía, le ha hecho entender lo que no entendía, le hizo entonces entrar en la perfecta voluntad de Dios. Dios así lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará. Dios pelea contra nosotros que estamos andando en nuestros propios deseos, queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos hacer porque nos parece, porque somos todavía personas que estamos en los afectos, en los sentidos humanos, en el sentimiento. Y Dios, mientras está mirando que estamos todavía con algo de la naturaleza humana, terrenal, animal, diabólica, como dice la Biblia, que nacimos de mujer, formado en pecado, concebido en maldad. Cuando Dios está mirando eso, el Padre aún trabaja. Él está haciendo un trabajo. Y Él empieza a tratar, y de una manera sabia y como Él sabe hacerlo, en aquellos que Él llamó, Él los va a perfeccionar. Como Él comienza ese propósito, como Él lo vio, como Él lo miró, entonces Dios va trabajando hasta lograr hacer como Él pensó, y lo determina en hacer una vasija según le parece a Él hacerla. Hacer de ti o de mí algo para la cual Él ya de antemano pensó, determinó: tú serás esto, y llegarás a tal lugar, y harás tal cosa. Amén. Amén. Y así lo hizo con Pablo. Ahora vemos aquí a Pablo, que Dios lo había llamado, estaba en la Biblia, y todo el ministerio de este hombre. Con todo esto la gente no le creía, la gente no quería aceptarlo. Por eso aquí tenemos que hablar bien, tenemos que hablar claro, tenemos que hablar conforme a la palabra. La gente no le quería creer.
Pero escrito estaba que el Señor para salvar habla por boca de profeta. Hemos hablado bastante de esto, volvemos a repetir. Dios bajó en el monte Sinaí, capítulo 19 del libro de Éxodo. El capítulo 20, el pueblo dice: Señor, nos matará con tu presencia. Era muy fuerte. Entonces le pide a Moisés que se acerque. Moisés se acerca y Dios le dice: bien, profeta le levantaré y hablaré a ellos por profeta. Entonces Dios siempre cumplió su palabra. La ha levantado profeta para hablar a través de profetas. Y el que recibe al que el Señor envía, recibe al Señor que envió a ese. Y por medio de ese que Dios envía es donde está la salvación. Porque al que Dios envía, la palabra de Dios habla. Y ahora me envió Jehová, dice: aquí estoy. ¿A quién enviaré? ¿A quién irá? Heme aquí. Entonces conseguimos que si el Señor dijo esto, hay un orden establecido. Isaías 48, 16. Jehová envió. Él vino. San Juan 13, 20. El que recibe al que yo envíe. Jesús dice en el último libro que tenemos nosotros en la Biblia, Apocalipsis 22, 16: yo Jesús he enviado mi ángel. Un ángel. Ahora a los ángeles no se les permitió predicar. Ahora este ángel dice que vino a dar testimonio en las iglesias, en el cuerpo de creyentes, conformado por hombres, mujeres, grandes y pequeños, ricos y pobres, blancos y negros. De tal manera que entonces conseguimos que Juan se quiso postrar a adorar al ángel. Apocalipsis 22, 6. Le dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Apocalipsis 19, 10 y 11. Entonces Jesús envió un ángel. Es la revelación de Jesucristo que Dios, el Espíritu, dio a conocer quién era Jesucristo. Y la envió enviando su ángel, hermano. Yo quisiera que alguien escudriñara aquí esto. Busque en la historia de la iglesia a ver si tú consigues a alguien que haya traído la revelación del misterio de Jesucristo. Si tú consigues un predicador fuera del que nosotros aquí hemos anunciado, tráigamelo aquí a la Biblia. Porque es la revelación de Jesucristo. Es decir, ¿quién es Jesucristo? Pero dice la Biblia, la revelación de Jesucristo que Dios el Espíritu, reveló, dio a conocer, manifestó quién es la persona de Jesucristo. Pero ¿cómo lo hizo? Enviando su ángel. El capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 1, 2, 3, 4, lo puedes leer. Por eso quiero que me consiga, vaya a la oficina. Ahí está el libro La Deidad Explicada, la unidad de Dios. Ahí no está. Si hay ahí, Desvelando a Dios. Traiga para acá. El único que aparece en la historia como el que trajo la revelación del misterio de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, fue William Marion Branham, donde todo el misterio de la persona de Jesucristo fue dado a conocer.
Y si Dios dice que Él envía a su ángel para poder traer la revelación de la persona de quién es Jesucristo, entonces el que traiga la revelación de la persona de Jesucristo, el mensajero, el ángel, la palabra ángel es mensajero, el mensajero que apareciera en la tierra para el tiempo señalado por Dios, para la hora, la edad, el tiempo señalado por Dios, que aparece aquí en la Biblia. Cuando ese ángel, ese mensajero apareciera, tendría que llenar los requisitos del mensajero. Su mensaje, su predicación sería la revelación de la persona de Jesucristo. Pero cuando él lo hiciera, hermano, esto traería tropiezo. Porque cuando Jesús apareció, Jesús trajo tropiezo, porque era la palabra encarnada. Amén. ¿Y a quién le fue tropiezo? A la prostituta, al delincuente, al ladrón, al borracho. Le fue tropiezo a los religiosos. La repetición, como fue, se hará. Como se hizo, se volverá a hacer. Pero Dios restaurará lo que pasó. Eclesiastés 1:9, Eclesiastés 3:15. La repetición. Porque Dios tiene que restaurar lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. ¿Qué se comió? La doctrina apostólica, la revelación del misterio. Lo que recibió la iglesia apostólica. ¿Por qué lo recibió? Porque el Señor había constituido hombre, lo había dotado, habían recibido revelación, no se lo reveló ni carne ni sangre. Ahí está Lucas 10:21, Mateo 11:25, Lucas 8:10, Mateo 13:11 y 12. No se lo reveló ni carne ni sangre, Mateo 16:13 al 16. Mi Padre que está en los cielos. Ellos fueron el árbol novia, pero vino espíritus de demonios y se comieron el árbol. Pero el Señor dijo: yo restituiré, ¿verdad? Yo voy a restituir. No importa, se lo comieron. ¿Cuándo lo iba a restituir? En el último tiempo. Porque era necesario que los cielos retuvieran al Señor hasta que se restaurara todas estas cosas que el Señor anunció por medio de sus siervos, los Hechos 3:21, Joel 1:4, Joel 2:25. Yo restituiré. Entonces el Señor dice: los cielos van a retener a Jesús. Todavía no puede venir. Tiene que aparecer el mensajero a restaurar. Hubo una confusión en Mateo 11, versículos 9, 10 y 11 y 12. Jesús habla. Le preguntaron: pero este es el Elías que ha de venir. Y Mateo 17, versículos 10 y 11. Pero los fariseos dicen que Elías debe venir primero. El Señor dijo: sí, en verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y dice: y le hicieron a él todo como estaba escrito. Ahora conseguimos que cuando le preguntaron a Juan, Jesús está hablando de Juan, del que vino y le hicieron todo. Porque en Mateo 11, allí dice que ya Juan estaba encarcelado, Herodes lo había encarcelado, y antes que lo matara, Juan, para confirmar pues su mensaje en su discípulo, mandó a preguntar: dile al Señor, a él
al que yo señalé, si era él el que había de venir o esperamos a otro. Ellos salieron, el Señor les dijo, esperen aquí, vean, ustedes sean testigos. Porque habían señales de ese Mesías, de ese ungido, cuando apareciera. Entonces le dijo, no voy a decirle palabra, solamente vean el testimonio. Porque las obras que yo hago, no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Quédense, vean. Vieron entonces señales, entonces salieron a decirle a Juan. Ahora, dice la Biblia que cuando Juan comienza su ministerio, le llegan por allá los fariseos, los saduceos, los religiosos. Capítulo 1 del libro de San Juan, verso 19. Le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú? Y le dijo, no, yo no soy. Yo soy voz que clama en el desierto. Cuando Jesús habla de Juan, Jesús lo identifica como Malaquías capítulo 3, en el capítulo 11 del libro de Mateo. Este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. El Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Vendrá súbitamente el Señor a su templo, al que vosotros buscáis. Ellos estaban buscando al Señor porque escrito está que el Señor vendría y sería un hombre en la tierra y establecería su reino en la tierra. Y Jesús identifica a Juan como voz que clama en el desierto, pero también como el mensajero que envía delante de él, que viene a preparar el camino al Señor. Amén. Juan dice, yo no soy, delante de todos se lo dijo, de todos los religiosos, yo no soy. Yo soy voz que clama en el desierto. Yo preparo el camino del Señor. Detrás de mí viene. Y le dijo, en medio de vosotros está. Le estaba diciendo que era el Espíritu. Pero el Espíritu se iba a hacer carne. Luego lo vio allá y dijo, mire, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que yo le dije que venía detrás de mí, que era primero que yo, antes de mí. Ahora, aquí estamos consiguiendo que iba a haber una restauración de todas las cosas. Juan vino y preparó el camino, y cuando apareció el Señor, le dijo delante de todo, he ahí, San Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que yo os dije a ustedes. Encarcelado, manda asegurar su mensaje. Es ratificado que sí es. Ahora, la restauración que se predicó, que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué se comió? La revelación que hubo en el principio. Por eso tenía que ser restaurado antes que el Señor viniera en su segunda aparición. Antes que Él viniera, tenía que ser restaurado. Es necesario que los cielos arriba retengan a Jesús hasta la restauración de todas las cosas que Él anunció por medio de sus siervos, los profetas. Ya le había venido, había subido. Los cielos van a retenerlo. La palabra tenía que tener cumplimiento. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando fuera restaurado el bautismo bíblico. ¿Quién trajo la restauración del bautismo bíblico? Como bautizaron los apóstoles, como sucedió en la iglesia apostólica. ¿Quién fue? El ángel que el Señor dijo que enviaría. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Y dice, es la revelación de Jesucristo que Dios dio a su siervo Juan, enviando su ángel. Entonces, el bautismo bíblico en la iglesia apostólica fue en el nombre del Señor Jesucristo.
Todos los bautismos fueron en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué mensajero trajo esa restauración? El profeta William Mario Branham. Las iglesias bautizaban en títulos. ¿Quién trajo la restauración del nombre redentor de Dios? William Mario Branham. Por eso dice la Biblia que tenía que ser restaurado el bautismo bíblico, tenía que ser restaurado el nombre redentor del Señor, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres para que puedan ser salvos. ¿Quién trajo la revelación del misterio de la unidad de Dios? Hermanos, por eso dice la Biblia, tenía que ser restaurado. Ahora, esos espíritus de doctrinas de hombre que lo enseñaban y lo enseñan como mandamiento de Dios, esos espíritus entraron y el verdadero bautismo bíblico se lo habían comido, desaparecido. El misterio de la unidad de Dios también se lo habían comido. Por eso cuando apareciera el mensajero para la hora, para el tiempo, tenía que ser restaurado. Y por eso hoy es identificado en la Biblia el mensajero. Ahora, cuando Jesús apareció, entonces trajo confusión. ¿Eres tú? Dínoslo abiertamente. Si eres tú el que había de venir. El Señor dijo, se lo he dicho y vosotros no creéis, porque no soy mi sobrino. Ahora, tropezaron en la palabra. Hoy es igual, la gente sigue tropezando en la palabra. ¿Pero por qué? Porque la gente ha dejado ese principio de escudriñar, de examinarlo por la Biblia. Porque tú no puedes seguir a alguien sin conocerle. Lo primero que debe hacer el creyente es conocer a quién va a seguir. Bueno, hermano, yo estoy siguiendo a Jesús, el Cristo, pero Él es la palabra. Y Él habló y dijo que se hará de la manera que Él lo pensó y será confirmado como Él lo determinó, de que Él habla por boca de profeta y que Él no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, primeramente tú debes seguir a Dios, y para tú seguir a Dios, tú tienes que estar en el orden que Él estableció. Y el orden es que Él estableció es profeta. Entonces, el que recibe al que yo envíe, el que Dios envía es un profeta. Estamos hablando del orden mayor. Entonces tú debes seguir a Dios es por medio de un profeta. Ahora, ¿cómo tú conoces a un profeta si tú no lees lo que quedó escrito? Quedó escrito toda la característica o el carácter basado en el fundamento de la Biblia de un profeta. Entonces tú debes leer, examinar, estudiar lo que es un profeta cuando Dios lo envía. Para que tú puedas entonces tener garantía, seguridad, confianza de que tú estás siguiendo a Dios y vas en el camino correcto, rumbo a lo perfecto, sabiendo que Dios va contigo, porque está siguiendo el patrón espiritual. Tú estás en las palabras, las enseñanzas, la revelación de un profeta que tú leíste por la Biblia cuando Dios levanta a un profeta, cuando Dios envía a un profeta. Ahora, si tú te descuidas y no por interés, no eres como los creyentes o los judíos de Berea, no pone interés a la palabra, escudriña las escrituras, no pone interés cuando el Espíritu dice a través de Pablo, examínelo todo, a ver si Dios habla por mi boca.
vas a tropezar en la palabra. Vas a tener tropiezo en tu vida espiritual, en este caminar. Y cualquier espíritu sagaz, astuto, hábil en un serpiente te va a convencer. Y tú le vas a creer a esos espíritus. Por eso es que el que piensa que esté firme, mira que no caiga. Le vas a creer. Entonces cuando hay el pelón, el descuido, te caíste, tropezaste en la palabra, te caíste, te golpeaste y no se sabe si te puedas levantar, porque dependiendo del golpe, hay golpes que la gente no se para, y dependiendo del golpe puedes quedar, como dice, paralítico, ¿verdad? Mudo, sordo, dependiendo del golpe, la magnitud del golpe. Entonces, para que eso no suceda, paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es piedra de fundamento, es piedra angular y piedra preciosa, piedra de corona. Amén. Ponga los ojos en el Señor. Hebreos capítulo 12. ¿Qué es Él? La palabra. ¿Qué es Él? Principio. ¿Qué es Él? Fin. Primero, último, alfa y omega. Él es todo. Pero ¿quién trajo la revelación de que Jesucristo es el todo? Tenía que aparecer alguien para traer la revelación de Jesucristo. ¿Y quién iba a dar esa revelación? El hombre. No, la revelación de Dios es la revelación que Dios bajaba sobre la persona de Jesucristo. Colosenses 3:11, Jesucristo es el todo. El todo, el completo, el absoluto. Colosenses 2:9 y 10. En Él está el completo. No tenéis necesidad de más nada, porque en Él habita la plenitud de la deidad o divinidad. ¿Quién trajo esa revelación? Los hombres lo predicaban, y lo predicaban que Jesucristo era la segunda persona de Dios. Los grandes maestros, los grandes ministros, en todo este tiempo que ha pasado, antes que apareciera el mensajero que aparecía en la Biblia, que iba a venir con el mensaje revelado, todos esos hombres que aparecieron hablaban de Jesucristo, pero hablaban como la segunda persona de Dios. Y hablaban del Espíritu Santo como la tercera persona de Dios. Pero si la Biblia dice que Dios es uno, oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Para los apóstoles, para los profetas que aparece en la Biblia, Dios es uno. Tanto que los demonios saben que Dios es uno. ¿Qué te parece? Amén. Santiago 2:19 dice que los demonios saben que Dios es uno. San Juan 10:30, Jesucristo dijo: el Padre y yo uno somos. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Aleluya. Y todavía en la Biblia aparece que Dios es uno, pero la palabra lo tenía confundido, porque Dios habla en misterio. Amén. Y el que no es profeta no puede interpretar la palabra. La palabra viene al profeta. El profeta es el intérprete divino. Porque vino de arriba, predestinado, preordenado, para que él pudiera recibir la revelación del misterio que está escrito y dárselo al pueblo. Pero como la gente quiere hacerse maestro, y Jesucristo dijo que vendrán muchos y ya se autonombrarán, se autoproclamarán. Y Pablo decía por el Espíritu en los hermanos que se amontonarán maestros en vuestras propias concupiscencias o deseos. El apóstol Santiago dice: no hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación.
Como la gente ha querido siempre posiciones, nombre o renombre, fama, popularidad, y Satanás sabe, Satanás dice, todo esto te daré. Y Satanás viene y lo ofrece. Ustedes saben la tentación de Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, le apareció Satanás ofrecerle reinos y castigos, reinos y gloria. Todo esto te daré. Satanás sabe que el hombre siempre ha querido, ha deseado. Satanás viene y te tienta en tu propia concupiscencia. Por eso el libro de Santiago 1:13 dice, nadie diga que cuando es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie o a ninguno. ¿Ve? Sino que cada uno de vosotros es tentado de vuestros propios deseos. Como eso es lo que tú quieres, te voy a ofrecer. Satanás ha tentado a la gente y la gente cayeron. Cuando la Biblia dice que todos los que vinieron antes del Señor cayeron, ¿qué te parece? Pero cuando Satanás vino y tentó al Señor, escrito está Satanás. Ahora el Señor dijo, yo he vencido. El único que venció fue Él. Ahora Él dijo, es necesario que yo me vaya. San Juan 16, 6, 7. Se entristecieron. Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, no enviaré el Consolador. No vendrá el Consolador. Mas si me fuere, se lo enviaré. Y como yo he vencido, vosotros también venceréis. Esa es la manera. Si recibes al Espíritu que estaba en Jesús, tú también vencerás. A su nombre. Ese es el Espíritu que tiene que recibir usted. ¿Y cómo te identificas así? Ahí está la Biblia. Tu mirada va a estar puesta en Jesús. Hebreo capítulo 12. Hebreo 11, 14. No busque aquí ciudad. O 13, 14 de Hebreo. Búscala por venir. La Santa Jerusalén. Apocalipsis 21. Colosenses capítulo 3. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Donde está el Señor sentado. No piense en lo terrenal, en glorias terrenales. Hebreo 11 habla de los hombres y las mujeres de fe. Y pusieron su mirada en lo invisible, en la promesa. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cómo tú puedes vencer? Si entra en ese mismo espíritu. ¿Cómo tú sabes que tienes ese mismo espíritu? Por el fruto conoceréis. ¿Hacia qué se inclina tu corazón? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Deseas hacer la voluntad de tu Padre? ¿Tu mirada está arriba o está en lo terrenal? Porque dependiendo donde tú tengas la mirada, a lo que te incline, tus anhelos, tus proyectos, entonces te vas a identificar o te puedes mirar en eso como un espejo para mirar. ¿Qué espíritu el que está en usted? Y si no está el espíritu de Cristo, no vas a vencer las tentaciones. No se va a cumplir Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida. Ahí no vas a recibir corona de vida porque no está en el espíritu que venció las tentaciones. Por eso es que nuestra oración tiene que ser: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase. Amén. Y si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad. Ven, hágase tu voluntad. Si es posible, Señor, no es posible. Tiene que pasar por el fuego de la prueba. Tiene que someter tu obra a prueba. Cada uno de vosotros someta a prueba su propia obra. ¿Ve? Pero la obra del Señor, donde Dios está trabajando. Somete tu vida a la prueba de Dios, a la prueba que Dios aprueba por su palabra.
Sométete a la palabra. Someteos a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Para que el diablo pueda huir como huyó cuando el Señor se le paró por la palabra. Y escrito está, Satanás. Para que él pueda huir, usted tiene que pararse en el mismo espíritu. Amén. Somete a prueba tu propia edificación. Muchos están edificando, pero miren bien, examínenlo todo, escudriñenlo bien, cómo está edificando. Porque si alguno no edifica en ese fundamento, siendo Jesús la principal piedra ejemplar para que tú te edifiques, y luego continuar la vida de los apóstoles, que se aborrecieron a sí mismos, porque el Señor le dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, aborrézcase a sí mismo, muera a sí mismo. Si tu vida no está en ese espíritu, usted no vencerá, yo no venceré, nosotros no venceremos. Las tentaciones van a venir y vamos a caer. Lo único es que hay una promesa en el Proverbio 24:16, que al justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta. Lo bueno es que el Señor dijo que pudiéramos nosotros levantarnos si somos de los justos de Él. Amén. Ahora, no es que Dios quiere que tú caigas, ni que yo caiga. Es que nosotros caemos porque nos descuidamos. Pero ya el Señor alertó, los tropiezos van a venir. Amén. Pero si tú miras en la perfecta ley que Él dejó, que te da libertad, entonces tú sigues las pisadas de Él. Tú tienes que buscar el espíritu que viene de Él. Amén. Él dijo: no dejaré huérfano, vendré a vosotros y seré en vosotros. Y hay un fundamento: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Arrepentidos pues, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. El que no está bautizado en las aguas tiene que hacerlo. Y el que está bautizado en las aguas y no ha invocado el nombre de Jesucristo, tiene que invocar el nombre de Jesucristo. Porque es volver, regresar al origen. Los bautismos todos se hicieron en el nombre de Jesucristo. Usted fue bautizado en título, Padre y Espíritu Santo, usted corrige el error. Es ahí cuando tú habías caído, te levanta. Cometiste un error, lo corrige. ¿Cuándo? Cuando regresa al fundamento apostólico y profético. Te rebautiza e invoca el nombre poderoso de Jesucristo para el perdón de tus pecados. A su nombre. Eso es volver al origen. Eso es ser restaurado. Ahora, ¿qué conseguimos aquí? Después que tú eres bautizado en las aguas, hay una promesa que recibiré el don del Espíritu Santo. La dádiva o regalo que es vida eterna en Cristo, que cuando tú eres bautizado en las aguas, invocando el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, Dios prometió darte vida eterna. Pero la vida eterna en Cristo quiere decir que tú debes recibir el Espíritu de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Ajá. Ahora, si recibimos el Espíritu de Cristo, ¿qué hacemos? Vivimos como Él vivió. Andamos como Él anduvo. Hacemos como Él hizo. ¡Ay, iglesia! Date un sacudón. Dale otro aplauso. Dale otro aplauso. Agárralo, no lo dejes más. Agárralo. A su nombre. Porque es el único espíritu que venció. Todos los demás cayeron. El único que venció fue ese espíritu. Ahora dice la Biblia: como hijo, tú recibes el espíritu del hijo. Manso y humilde. Amén. Por eso la gente dice que recibió el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu del Hijo. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Romanos 8, 15 y 16. El testimonio, el Espíritu da testimonio que lo recibiste. Ahora ve, cuando el Espíritu del Hijo estuvo en la tierra,
Dios, en la virtud de Hijo manifestado en carne, nacido de mujer, dice que Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Amén. Y se sujetó. Y su voluntad era hacer, dice, la voluntad del Padre. Su comida, su satisfacción, su complacencia era en obedecer la palabra. Amén. Y cumplir lo que estaba escrito de Él. Si en ti no hay una satisfacción, complacencia, hacer tu voluntad me es agradable. Si en ti, en mí no hay eso, ese no es el Espíritu de Cristo. Usted tiene otro espíritu. Si eso es contrario al espíritu que vemos aquí en la Biblia, entonces ni usted ni yo tenemos el espíritu de Él. Tenemos otro espíritu. Hermanos, ¿por qué usted cree que mucha gente va a llevar una sorpresa pensando que había recibido el Espíritu de Cristo y no lo recibió? Recibió otro espíritu parecido, semejante, porque Satanás ha querido ser semejante al Altísimo e imitar, y con un poder engañoso, religioso, eclesiástico, ha engañado a muchos. En ti tiene que haber un espíritu que es el espíritu único que vive por la palabra, se sujeta a la palabra, es obediente a la palabra, nace para cumplir la palabra. Para él el vivir es la palabra es el absoluto, a su nombre. Amén. Tú no vienes a quebrantar la palabra, tú vienes a cumplirla. Amén. Y el orden está en que Jesús dijo: yo no oro solamente por estos que están aquí. Yo no oro solamente por estos que están aquí, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Gloria. Ahí está la Biblia. Ese es San Juan 17, versículo 20. Jesús estaba orando y oraba por los discípulos, pero también oró por nosotros los gentiles. Amén. Amén. No para que los quite del mundo, sino para que los guarde del mal. Amén. Pero nosotros los gentiles creeríamos por la palabra de estos, de ellos los apóstoles. Amén. Los apóstoles fue revelado el misterio del reino de los cielos. Amén. Le dio potestad cuando fueron investidos del poder de lo alto. Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Restaurarse el reino de Israel. Ellos querían ser restaurados. No les toca a vosotros saber esto, pero vosotros seréis investido del poder de lo alto, recibiréis poder, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra. Ahora el orden es que tú tienes que recibir la palabra, la enseñanza, lo que el Espíritu habló, enseñó y fundamentó en la iglesia primitiva. Tenemos que volver. Ahora entramos otra vez. ¿Quién fue el espíritu que hizo volver? Entonces Malaquías capítulo 4 versículo 5. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. He aquí yo envío a mi siervo, el profeta Elías. Ahora conseguimos que el espíritu de Elías aparece en Elías Tisbita 17 del libro de Primera de Reyes. Luego aparece en Eliseo, cuando Eliseo es llamado y sustituye, y el espíritu de Elías viene a Eliseo. Luego aparece el espíritu de Elías en Juan el Bautista. Jesús lo ratifica, ya hemos hablado de eso. Y luego entonces Jesús dijo que Elías vendría primero para restaurar y haría volver el corazón de los hijos a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos. Amén. Ve esto. ¿Quién trajo la restauración? Volver al pueblo a la enseñanza apostólica. Eso es algo que es aprobado en la Biblia. Ya estaba escrito. El espíritu de Elías vendría, y cuando él apareciera en la escena, él
con su mensaje haría que los creyentes en Dios regresaran al fundamento de los apóstoles. Amén. A la enseñanza apostólica. Entonces ellos le creen ¿a quién? A los apóstoles. Ahora cuando tú hoy hablas del bautismo en las aguas en el nombre de Jesucristo y dice Pedro dijo arrepentido, 2:38 y 39 al 40, arrepentido y bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hay gente que dice eso fue Pedro. ¿Y en qué fundamento tenía que edificarte? Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dale los aplausos, dale gloria a su nombre. Estamos entendiendo y gente dice, ¿quién es mayor? ¿Jesús o Pedro? Porque no tiene revelación. Porque ya el Señor dijo que nosotros los gentiles creeríamos por la palabra de ellos. Ellos recibieron la revelación. Ellos fueron investidos del poder de lo alto. En Mateo 10, 19 y 20, el Señor le dijo, no hablaréis vosotros sino el Espíritu de vuestro Padre por vuestra boca. En Lucas 21, 14 y 15, daría el Señor palabra, sabiduría de lo alto, espíritu que nada ni nadie podía resistir o pelear o vencer ese espíritu. Porque es el vencedor. Amén. Amén. Por eso cuando la gente dice que ese fue Pedro, hermano, ha blasfemado al Espíritu Santo. Esa persona blasfemó contra el Espíritu Santo. Esta persona está diciendo que fue Pedro y no fue el Espíritu. Ha hecho de Dios mentiroso. Ha dicho con esa expresión que Dios ha mentido. Cuando Dios habló y dijo por la palabra de ellos y le dijo a ustedes y le dijo a Pedro, sobre esta roca, sobre la revelación edificaré mi iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que tener es espíritu de revelación, y eso viene en un orden que si alguno habla no puede salirse del fundamento apostólico y profético. ¿Cómo tú puedes identificar a un profeta, a uno que Dios envía? Por el fundamento escritural. Amén. Por eso es que aquí estamos, hermano, en una etapa, en un tiempo tan difícil, que solamente por lo que el Señor habló podemos nosotros ser librados. Amén. Pero hay tanta confusión. Tantos espíritus se mueven hoy en las atmósferas eclesiásticas, religiosas, que cada uno dice tener la verdad y cada uno se proclama y dice ser enviado de Dios. Aquí que tenemos que examinarlo bien. Amén. Ahora aquí dice la Biblia: conoceréis la verdad. Jesús le dijo a los judíos que lo oían, que lo seguían: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ellos empezaron a decir: ¿cómo tú dices conocer la verdad? Nunca hemos sido esclavos de ninguno. Un padre tenemos que Dios. ¿Ves que la gente se autonombra, se autodeclara como si fuera de Dios? Nunca hemos sido esclavos. El Señor dijo que ellos eran esclavos y Jesús se identificó con la palabra, mas ellos no lo podían ver. Tropezaban en la palabra. Pero estamos tratando Isaías 57:14. Quitad los tropiezos a mi pueblo. Quitad. Allá en el camino. Tratando de aclarar conceptos, ideas que hoy, como dice, pensamientos que se han ya fundamentado como doctrina entre el pueblo de Dios, el pueblo llamado la iglesia. Estamos tratando de aclarar estas cosas por la Biblia. Amén. Porque si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo. No queremos nada de eso. Dios nos libre a todos, a usted y a mí. Por eso, hermanos, aquí hay que poner mayor interés. Quiero terminar rápidamente con este texto que dice la Biblia
el ángel fuerte. El ángel fuerte, el ángel del pacto es Jesucristo. Amén. El capítulo 3 de Malaquías habla del ángel fuerte, el ángel del pacto. Ese es Jesucristo. Ahora, en capítulo 10 del libro de Apocalipsis, Juan está viendo ángeles que bajan. Y Juan dice, y vi otro ángel fuerte, pero tenía el arco iris. Y ese fue el ángel que juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, sino que en la voz del séptimo ángel, cuando él pregonara, diera a conocer su mensaje, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. El ángel fuerte, Jesucristo, juró por el que vive. Y ese que vive es el Señor, por el Señor. Tú eres muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Ve esto. Dios hace un juramento. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, en el capítulo 22 del libro de Génesis, verso 16, juró el Señor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ve esto, hermano. Bajo juramento es imposible que Dios mienta, porque Dios, para darnos seguridad, hizo un juramento. Amén. ¿Ve esto, hermano? El juramento del ángel fuerte, el ángel del pacto, que es el Señor, quien la gente buscaba y que se le dio a conocer, pero solamente los elegidos pudieron verlo y aceptarlo. Los demás tropezaron. Ya dio una determinación. En la última voz, la voz del séptimo mensajero. ¿Cuántos mensajes son? 6. ¿Cuántos mensajeros? 6. ¿Cuántos edades? 6. Han pasado. La última edad, la séptima, el misterio de Dios sería revelado, sería dado a conocer. Amén. Y el tiempo no sería más. Se cerraría el paréntesis. Como fue, se hará. Como se hizo, se repetirá. El Señor abandonó a Israel y se volvió a los gentiles. El profeta Abraham dice: ahora el Señor nuevamente dejará a los gentiles y se volverá a Israel. Y cuando el Señor abandonó a los israelitas, cerró el paréntesis. Pero el paréntesis estaba cerrado, pero todavía se predicaba y se hablaba. Y hubo un periodo de transición para que el evangelio fuera pasado a los gentiles, porque vemos que Pablo aparece años después que el Señor había partido o había subido, y Pedro, Juan y los demás estaban predicando, pero ya el Señor había sentenciado en Marcos capítulo 13, Mateo 24, había sentenciado ¿a quién? A Jerusalén, a Israel. Y le había dicho: vuestra casa quedará desierta. Vosotros me buscaréis, pero no me hallaréis. Lloraré y lamentaré, pero ya no habrá tiempo. Mira, usted tiene que agarrarse bien y yo debo agarrarme bien. Amén. Como fue, se está repitiendo. Hoy Dios se ha abandonado también a los gentiles. Ya los gentiles están prácticamente con el paréntesis cerrado. Porque en la voz del séptimo ángel el misterio de Dios se consumará. Cuando Él lo pregonara, lo diera a conocer, el tiempo no sería más. Ya Dios también está abandonando a los gentiles. Por eso es que la gente ahorita tú lo ves más endurecida a la palabra. Por eso es que la gente usted lo ve más apático a la palabra. Por eso es que usted ve que la gente hoy no quiere
buscar del Señor. No estamos hablando de buscar de religión, de iglesia. Estamos buscando la palabra. Amén. Hablamos de la palabra, el mensaje. La gente no quiere esto. Porque ya fueron entregados a un poder engañoso porque rechazaron el amor de la verdad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Del 8 al 10. Fueron entregados a un poder engañoso. ¿Por qué? Por cuanto rechazaron el amor de la verdad. Dios los entregó a esto. Y ellos van a ir de mal en peor. Y el que es inmundo, sigue inmundo. Porque ya quedó sellado allá. El profeta predica eso. Después que se le presentó y lo rechazó, él quedó sellado. Es inmundo, sigue inmundo, nada te santificará. Usted no volverá más para acá. En Levítico 25, cuando se tocaba la trompeta, el año de la libertad de Jehová, el que oía el mensaje de la trompeta, si él rápidamente no era violento para decir mi libertad, botaba su escardilla, su herramienta de trabajo, corría con su mujer y sus hijos, me voy. Si él no era violento, por eso Jesucristo dijo, los violentos, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatarán. Si tú no eres violento cuando tú oyes la trompeta, el año del jubileo, de la libertad de Jehová, para echarle mano y salir de en medio de ellos, salir de las denominaciones, salir de la religión, salir de la confusión de Babilonia. Si usted no es violento para hacer esto y te sientes bien en la denominación, te sientes bien en la federación organizada de las diferentes iglesias o nombres, renombres o famas que hay en todos los movimientos religiosos, usted se siente bien ahí, hermano, el amo, dueño y señor de esas religiones, que ese espíritu anticristo te va a colocar una señal, te abre, te oradas a la oreja, te coloca una argolla y quedarás sordo para siempre, quedarás sellado de aquel lado. Vendrá otra vez la voz de la trompeta. Y cuando tocare otra vez la trompeta, quien tuviera ese sello, para él nada tiene que ver, porque ya se identificó. El amo le puso la señal y él se sentía bien con su amo eclesiástico, religioso, se sentía bien en su iglesia, en su movimiento, y fue sellado de aquel lado. Por eso dice, el que es inmundo, sigue inmundo. Porque ya nada te santificará. Ya Dios dejó de lidiar con ese creyente, con esa persona. Ya son reprobos. Ya Dios no lidia más con él. Él quedará sellado de aquel lado. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Ya Dios está dejando a los gentiles. Dios está retornándose a los judíos. Israel, la higuera reverdeció y los árboles alrededor, las naciones del Medio Oriente, la iglesia y la novia, todos los creyentes, uno identificado como iglesia que manchan su vestidura religiosamente y unos que son puros, novia, limpio con la palabra, se quedan con la palabra, no se contaminan. Tanto el uno como el otro reverdeció, Israel como nación reverdeció. Dios está volviéndose allá, los gentiles están siendo dejados, el mensaje ha sido predicado, la gente ha rechazado el amor de la verdad.
Dios lo ha entregado a un poder engañoso religiosamente. Ya están siendo sellados y están quedando del otro lado con otro espíritu. Y por más que se le predique, y por más que se le hable, y por más que se le haga ver, no lo verán, no lo oirán. Pero dichoso usted, si usted lo ha visto y ha echado mano violentamente al mensaje de la hora, al mensajero, para recibir el verdadero Espíritu Santo, el verdadero Espíritu del Hijo, para obediencia, para total obediencia, para total consagración, para total servicio a su nombre. ¡Cuánta alaba la gloria! Y el aventurado, los que son llamados a la boda del Cordero, hermano, se acaba este tiempo. Échale mano a esto. Sé violento. Identifícate con el Espíritu del Hijo. Total obediencia a la palabra. Y todo lo que vaya a hacer, hágalo por la palabra en el nombre de Jesucristo. Y cada tentación de Satanás resista con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de obediencia. Me es lícito, mas no me edifica, me es lícito, mas no me conviene. Me quedo con la palabra, me voy a la palabra, con la palabra y vida eterna. A su nombre, cuánta alaba la gloria. Ese es el Espíritu verdadero, el Espíritu de la palabra. Mis queridos amados, esto está, que la puerta se está cerrando. Así que agárrese duro. Si oíste y creíste, de eso tú vas a hablar. De eso que tú vas a hablar. Tú no vas a hablar de otra cosa. De la abundancia de tu corazón habla la cosa. ¿De qué? Dice, de tu abundancia de corazón habla la boca. ¿De qué tú vas a hablar? ¿De qué estás hablando? Porque de lo que está dentro de ti, eso es lo que va a brotar. Así que vamos a ver. Por el fruto conoceréis el árbol. ¿De qué te estás llenando? Mire, yo creo que estamos tan cerca que aquí hay que botar teléfono. Aquí hay que dejar esos de último. Hay que sacar los ojos de esa inmundicia. Hay que apartar la mirada para el Señor. Y el Señor de la palabra. El teléfono tiene que ser algo solamente de urgencia, hermano. Aquí hay que poner la mirada en la palabra, Biblia. La predicación del profeta, el mensaje. Aquí hay que dedicar tiempo a leer. Las hermanas, dedicar tiempo a oración. Dediquen tiempo a ayuno. Dediquen tiempo a congregarse. Y los hombres poniendo interés. Porque el Señor dijo, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hace falta obreros. Los hombres tienen que poner interés en leer. Los hombres tienen que poner interés en escudriñar. Como los creyentes de Berea. Diariamente. Tiene que haber reuniones de enseñanza, de indagar, inquirir sobre esto. Los hombres tienen que buscar para ser instrumentos de Dios. Porque Dios está llamando obreros. Se necesita obreros. Pero que tengan el mensaje. ¿Y cómo lo va a tener si no le pone interés? Si no lo lee, si no lo escudriña. El tiempo se acaba. Soltemos la inmundicia del pecado de este mundo. Pongamos la mirada a la palabra. Dediquemos más tiempo a la palabra. Tiene que despertar del sueño. ¿Qué le vas a llevar a tu familia? ¿Qué le vas a llevar? Vanidades, ilusiones de ojo, todo tipo de inmundicia que aparece en las redes sociales. Llevemos el Espíritu Santo genuino que aparece en la Biblia, que te vean a ti siendo transformado, regenerado, convertido en el Espíritu de Cristo. Vamos, hermanos, póngase de pie, levante su mano al cielo. El tiempo se acaba, iglesia. El tiempo se acaba. Para ser sellado con el Espíritu Santo genuino. Levantémonos, iglesia. La iglesia está caída. Y Dios está levantando un pueblo único.
propio, celoso de buena obra. Un pueblo propio, celoso de buena obra. Y la gloria,